Hola amigos, ¿qué tal están? Saludos cordiales. En este vídeo vamos a seguir disfrutando del mundo de la electricidad. Y lo vamos a hacer viendo los detectores inductivos. Son aparatos muy utilizados en industria que tienen la particularidad que funcionan sin contacto físico alguno. Es como un interruptor que lo activamos sin tener contacto físico. Vamos a ver varios tipos de detectores inductivos, vamos a ver cómo funcionan y posteriormente veremos su funcionamiento real con varios circuitos. Aquí vemos una imagen de lo que es un detector inductivo. Es un dispositivo electrónico que lleva un amplificador y un oscilador. Lleva aquí una bobina y crea un campo magnético. En el momento que cualquier material ferromagnético se acerca a ese campo magnético, hay una variación en el campo magnético y el amplificador envía una señal. O sea, es un dispositivo electrónico que se activa cuando hay una variación del campo magnético, que es cuando un material ferromagnético se cruza en su campo magnético. Este es el funcionamiento de un detector inductivo. Aquí vemos que hay varios tipos de corriente continua a 2 hilos. La carga va conectada en serie hacia el polo negativo. Igualmente los hay de corriente alterna, los hay de 3 hilos NPN y de 3 hilos PNP. NPN, la señal de salida es negativa y por tanto el relé hay que conectarlo al polo positivo. Y el PNP, la señal es positiva y el relé hay que conectarlo al polo negativo. También los hay de corriente continua de 4 hilos, tiene los contactos libres y de 5 hilos contactos libres conmutados. La mayoría son de corriente continua, aunque también los hay de corriente alterna. Aquí tenemos dos tipos de 3 hilos de alimentación. El PNP, que es el que vamos a utilizar, positivo, negativo, carga positiva y el relé va conectado al polo negativo. Y NPN, donde la salida es negativa y por tanto el relé va al polo positivo. Aquí tenemos un modelo, varios modelos, llevan unos tornillos, normalmente con arandelas, para fijarlos en algún soporte. Aquí tenemos otro modelo, este es distinto como veis y vale para 220 voltios o para 110 voltios. Los que hemos visto anteriormente normalmente suelen funcionar en un margen que puede ir desde los 6 a 36 voltios o de 10 a 30, o sea, depende del fabricante y del modelo. Hay un margen de tensiones a las que puede trabajar.
aunque normalmente en industria la tensión de uso es de 24 voltios. Aquí vemos el detector inductivo que vamos a utilizar para los montajes. Tiene aquí unas tuercas y unas arandelas para fijarlo en un soporte. Vemos sus 3 cables. Este es de 3 cables tipo PNP. Lleva positivo, marrón, negativo, azul y negro, que es la salida que alimenta un relé. Es una salida positiva y el relé va conectado a la salida positiva y al cable negativo. El alcance de detección es de 8 milímetros. Aquí vemos el circuito. Este rectángulo es el detector inductivo, cable marrón positivo, cable azul negativo y cable negro, que salida positiva, y el relé va hacia el lado negativo. Esta es la carga. La alimentación es de 24 voltios, aunque se puede alimentar de 6 a 36 voltios, pero 24 voltios es una tensión de uso normal en industria. Y aquí tenemos los contactos de este relé. Es un relé que tiene un contacto común, un contacto cerrado y un contacto abierto. Entonces vamos a colocar una lámpara al contacto abierto, de forma que cuando activemos el contacto la lámpara se encienda. Igualmente se podía la lámpara conectar al contacto cerrado, de forma que esté funcionando, y una vez que se activa el detector inductivo, entonces dejaría de funcionar, puesto que el contacto cerrado se abriría. Aquí vemos las conexiones: contacto común, contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. Aquí tenemos positivo de 24 voltios, negativo de 24 voltios y la salida que va hacia el relé. Vamos a conectar. Esta es la fuente de alimentación de 24 voltios. La vamos a dejar aquí aparte. Y vamos a conectar primeramente el detector inductivo. El cable azul viene junto con el polo negativo y junto con el relé, que también va al polo negativo. Cable azul del detector inductivo. Ahí tenemos conectado el cable azul, el cable negro, que es la salida del detector inductivo hacia el relé, y el cable marrón que va al positivo
de 24 voltios de la fuente de alimentación. Entonces tenemos cable marrón o café a positivo, que es rojo, 24 voltios, cable negro, salida del detector inductivo, y cable azul, que es el polo negativo, que también va a la bobina del relé. Ya tenemos conectado el detector inductivo. Aquí tenemos el circuito a 220 voltios que va a alimentar esta lámpara. Estos son los cables abiertos que lo vamos a conectar al contacto común. Este es el contacto común. Y este lo vamos a apretar, aunque no sirva. Y lo conectamos también aquí al contacto abierto. Vamos a aquí conectamos al contacto abierto de salida del relé. A continuación alimentamos la lámpara y la fuente de alimentación que alimenta el detector inductivo, y lo ponemos a prueba. ¿Veis? Con detectar cualquier material ferromagnético se cierra el contacto. Se crea una variación en el campo magnético y se cierra el contacto. Un tornillo, alicates, cualquier tipo de material ferromagnético. Un alcance máximo de 8 milímetros. ¿Veis cómo es una maravilla? Y este aparato se utiliza principalmente para sustituir los finales de carrera. Vemos que hay maquinarias que tienen un funcionamiento de apagado y encendido que con un final de carrera provocaría lo que es una fatiga del material o una ruptura del final de carrera, y estos dispositivos pueden funcionar miles de veces sin desgaste ninguno. Igualmente podríamos alimentar un contactor que a su vez alimentaría un motor trifásico, por ejemplo. Y a continuación, para terminar, vemos que tenemos aquí una máquina que lleva un motor alimentado a 12 voltios y lleva un final de carrera. Lleva un final de carrera cuando la máquina llega a una posición
el final de carrera se abre y el motor se para. Pero cuando se activa el detector inductivo, el contacto se cierra, con lo cual el motor vuelve a funcionar. Al funcionar el motor, el final de carrera se cierra y realiza el ciclo hasta que el final de carrera vuelve a abrirse. En ese momento, otra vez, se activa el detector inductivo y el motor comienza a funcionar. Vais a ver algo muy curioso y vemos aquí el motor con la máquina y aquí el detector inductivo que se ha fijado en una escuadra. Imaginamos que esto es una cinta transportadora llevando tornillos. Espero, amigos, como siempre, que os haya gustado este vídeo y que sigáis disfrutando de la magia de la electricidad. Gracias por vuestra atención.